Bienvenidos a la semana 2 de nuestro curso Realimentación, Metacognición y Aprendizaje. En esta semana vamos a recordar los elementos más importantes de la evaluación y su relación con la realimentación. Vamos a recordar un poco qué es esto de evaluar. Fíjense que en todas los diseños nuevos, las tendencias, las reformas educativas, se considera mucho el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero es poco lo que la evaluación educativa ha surgido o ha tenido de cambios, como que siempre relegamos o dejamos que la evaluación siga siendo igual que hace cientos de años. La evaluación tenemos que mirarla desde otros ojos. Bueno, primero vamos a entender qué es la evaluación. Es un proceso. Significa un proceso que tiene varios pasos, que hay una metodología, que hay secuencia de acciones. Entonces la evaluación es un proceso cuyo objetivo es obtener información. O sea, queremos saber qué está pasando para poder emitir juicios de valor. Ese sería el objetivo. ¿Y qué vamos a evaluar? ¿Y dónde vamos a obtener información? En 3 elementos de la comunidad educativa: en los estudiantes, en los procesos y en los elementos del currículo. ¿Qué significan los sujetos? Todos los miembros que formamos las comunidades educativas: estudiantes, profesores, administrativos, etcétera. Los procesos hablamos desde el diseño del currículo, cómo se planea, cómo se implementa, qué actividades, cómo se ejecuta. Y los elementos del currículo pues serían ya en sí el enfoque por competencias, los materiales, los contenidos, el tiempo, el timing, etcétera. Bueno, si yo voy a obtener información de estos 3 elementos, voy a poder emitir juicios de valor sustentados en esa información. ¿Para qué? Para poder tomar decisiones y mejorar la realidad. Es decir, la evaluación se hace continuamente para poder hacer mejor las cosas. Dentro de la evaluación, lo que hace un maestro es que diagnostica, realimenta y califica. Muchas veces se queda se queda en el proceso de calificar o le da mucho peso a la calificación, pero no se toma el tiempo de poder decirle al estudiante dónde está, qué le falta y consejos para que haga las cosas mejor. Entonces también los alumnos están acostumbrados a que me den una calificación: no reprobé, no me importa de dónde salió el 7 o el 8, paso, tiro todo ese contenido para atrás, lo echo para atrás y continúo. Y realmente deberíamos estar más conscientes de dónde están nuestras limitaciones, cada uno de los aprendices, saber dónde estoy, qué me faltó, cuáles fueron las cosas o mis debilidades dentro del aprendizaje. Hay 2 funciones claras para evaluar, y es formar o informar. Estas son las 2 funciones. ¿Y qué significa formar? La evaluación es formativa porque va a permitir al docente regular y realimentar estos procesos de enseñanza. Es decir, va a ver si el diseño de las clases y lo que él está preparando tiene consistencia, coherencia con lo que el alumno necesita, quiere, qué características tiene, etcétera. También esta evaluación formativa al estudiante le va a permitir tomar conciencia sobre su aprendizaje. Y si se fijan, esto es la metacognición. Que sea capaz de, a través de una evaluación cualitativa o cuantitativa, de ver dónde está, qué es lo que necesita hacer para aprender más y mejor. Y también para ver si estamos avanzando a ese nivel de desempeño que queremos, en ese perfil de egreso de los estudiantes. Y desde la función informativa, lo que quiere esta evaluación es que las familias, los que son responsables de los estudiantes, pues sepan cómo van, qué pueden hacer, en dónde pueden involucrarse o intervenir para que los estudiantes aprendan. Es que es un proceso de mucha gente involucrada, y a veces los papás hasta firman la libreta de calificaciones o firman los exámenes, pero realmente no están muy
muy conscientes de la importancia de involucrarse más y de entender qué se está evaluando y cómo se está evaluando. Y lo mismo, pues los estudiantes a veces también ni siquiera son capaces de decirles a los papás por qué saqué 7, por qué saqué 9, dónde estuvo el grande o el pequeño error. Y he escuchado tantas veces que los estudiantes dicen el profesor me reprobó, como si ellos no tuvieran ningún, eh, como ninguna responsabilidad en lo que pasó. Bueno, ¿cómo se clasifica la evaluación? Pues de acuerdo a sus funciones, a su tiempo en el que se realiza o a los agentes que participan. El primero, por su función, puede ser formativa o sumativa. La sumativa es al final, cuando ya va a acabar el grupo, la unidad o cuando ya va a acabar el curso, entonces hacemos como un compendio. Y esta es la más común, la que utilizamos, la que les interesa. A veces no le dan mucha importancia a los exámenes parciales, sino que están esperando. Pero ahora sí me recupero en el último, en el examen final, voy a sacar buena calificación. La formativa es aquella que va dándose en el proceso del aprendizaje, durante todo el proceso. Y esa es la más valiosa. Entonces, aquí lo que yo quisiera es que ustedes vieran dónde está su corazón. ¿A cuál le dan más peso? Porque a veces incluso nosotros le decimos al estudiante, ay, no te preocupes, era un examen de clase. Ay, no te preocupes, era un examen sorpresa. Si no tiene valor, ¿por qué los hacemos? Entonces el estudiante como que puede irse pasando el año sin darle importancia a los exámenes, pero al examen final sí. Bueno, esas son por funciones, por su tiempo, por el tiempo en el que se realizan en el proceso inicial, en el proceso, durante el proceso o final o en la etapa final, pues así se llaman. Y una es la función diagnóstica. Muchos maestros hacen examen la primera semana de clases, esa sería una evaluación inicial. La evaluación durante el proceso, pues es cuando tratamos de ir viendo cómo vamos, si aprendieron, si entendieron o comprendieron el tema, etcétera. Y el final, pues lo que queremos es demostrar que lo que queríamos lograr, que los propósitos para alcanzar un perfil de desempeño se están cumpliendo. La última clasificación es por sus agentes, qué personas participan. Autoevaluación es claro cuando el estudiante evalúa sus propias actividades o acciones. La coevaluación es cuando se da le llamamos una evaluación por pares, donde los compañeros evalúan uno al otro, ¿no? Cuando repartimos los exámenes donde ellos mismos hacen la evaluación, el maestro va dando las respuestas y cada compañero está evaluando, o en un proyecto, o esas evaluaciones de 360 grados donde también te evalúan tus compañeros, los jefes, sería aquí el maestro, si lo hacemos de 360 grados. Bueno, la heteroevaluación es la que hace el maestro o un coordinador de un proyecto, o en el caso de la educación dual, pues los coordinadores que trabajan en la empresa. Esto ya lo conocían, espero, es un repaso. Bueno, ahora, ¿qué tiene que ver? ¿Dónde está la unión entre la evaluación y la realimentación? La realimentación es parte de la evaluación formativa. Acuérdense que la evaluación tiene las funciones de formar y de informar. La más importante es formar, porque lo que hace es estar realimentando, ese es el segundo elemento, estar brindando información importante para poder cambiar cosas, que el estudiante cambie hábitos, que el estudiante estudie lo que no aprendió, que el estudiante haga más ejercicios y que el profesor vaya viendo cómo se desarrolla su propio proceso de enseñanza. Bueno, en ambos elementos el estudiante ocupa el centro, y por eso tanto la evaluación formativa como la realimentación tienen que ser tratados con el estudiante, para el estudiante y por el estudiante, para que haga los cambios necesarios. Cuando tenemos estos dos procesos, la evaluación formativa y la
la realimentación, entonces regresamos a esta frase importante de darle el protagonismo del estudiante en su aprendizaje, que él sea el protagonista y que él tenga el rol principal. De otra manera, si yo solamente califico y doy la calificación al final del curso y no tengo una realimentación, pues deja de ser una evaluación formativa. Aquí importante es que esta realimentación esté motivando a los estudiantes, como les decía hace rato, que sean protagonistas de su aprendizaje. Es la responsabilidad no de los papás, no del profesor, sino del propio estudiante. Importante también que los estudiantes vayan creando sus propios objetivos, qué es lo que quieren, a dónde quieren llegar. A veces cuando los estudiantes de universidad van mal, lo seguimos pasando y pasando y pasando y de pronto les decimos no tienes derecho a titularte. Ahí falta mucho realimentación. Tuvimos un caso en UPAEP Online de un estudiante que en el tercer cuatrimestre, o sea, llevaba un poquito menos de, estaba en un año, lo dimos de baja, definitivamente, porque le decíamos vas muy bajo, este promedio no te alcanzó. El caso es que llevaba un promedio muy bajo de 6.8 cuando 7 es la mínima, y le dijimos, es que mientras tú no asumas estos roles y hagas caso a las evaluaciones y a las realimentaciones, no te podemos seguir tomando tu dinero y haciendo como que no pasa nada. Y ese es un grave error en muchas universidades, dejar que el alumno avance y que llegue el momento en que le digamos no tienes derecho a un examen profesional. Y también lo mismo sucede cuando regalamos dieces, puro 10, puro 10. Este es un curso de educación continua del PFI, no se asusten que haya tantos 100, porque aquí estamos hablando de acreditación por objetivos y por competencias, pero en una asignatura profesional no podemos estar dando 10, 10, 10, porque lo que sucede cuando regalamos los 10 es que el estudiante no se preocupa por reconocer sus propios límites. Y aunque le pongamos 9.8, él tiene que aprender y decir dónde estuvo el pequeñito error. Y además, tampoco se vale que lleguen a presentar un examen y ahí reprobemos al estudiante. Estas son cosas, la verdad, absurdas que se dan en las universidades. En UPAEP se ha dado que un estudiante llega con un promedio de 9.8 y llega al examen profesional y lo reprueban. Pues entonces algo estuvo mal. O los profesores se equivocaron en las calificaciones, o los sinodales se equivocaron en el examen. Debería de haber congruencia. Y no significa que porque saques 10 ya mereces la mención honorífica, claro que no. La mención honorífica tiene que ver también con una defensa de tu proyecto y de tu programa. Pero sí no puede ser, y a veces son los mismos maestros y los mismos sinodales los que toman esa actitud. Tienes 10 durante 4 años de licenciatura, pero no eres capaz de presentar un examen de titulación. Son cosas que debemos de estar revisando. ¿Qué también estoy evaluando? ¿Qué importancia le doy a la evaluación? ¿Cómo realimento a mis estudiantes después de evaluarlo? Y aquí viene, cuando yo realimento, estoy produciendo proceso metacognitivo. Si no doy esta retroalimentación o realimentación, entonces no se produce reflexión. Y de eso estamos hablando en este curso. La realimentación debe tener siempre más peso y más relevancia que la misma evaluación. Es decir, los estudiantes deben de valorar, pues no que yo me pase la tarde o la noche como hoy, que me atrasé un poco en calificar sus tareas, pero no, más bien, bueno, ¿qué dice el maestro de mi tarea? ¿Qué puntos determina que están bien? ¿Qué puntos determina que están mal? Fíjense, tienen dos funciones diferentes. No puedo decir que al realimentar ya no voy a poner una calificación, o no voy a poner una letra, o no voy a poner un semáforo. Tienen los dos una función muy importante y por eso deben ir de la mano. La evaluación tiene que ver un poquito
pues con un sistema, es una expresión simbólica de lo que dónde estamos. Hablamos de grados, de niveles, y entonces la evaluación no se puede quitar. Pero una evaluación sin realimentación es una actitud, perdón, es una acción vana. La realimentación tiene que ver con el crecimiento de la persona, y lo vimos un poquito en la semana pasada. Con una evaluación, la persona es juzgada, es medida y es necesaria, pero la realimentación es la que realmente va a desarrollar a la persona, y principalmente en un proceso que incentiva la metacognición. Cuando yo estoy diciéndole a mi niño, no hagas eso, te vas a caer, no hagas eso, te vas a caer, no hagas eso, te vas a caer 25 veces, pues no es una realimentación o retroalimentación muy constructiva. Cuando se le muestra al niño el espacio que puede pasar, lo filoso que está el filo de una mesa, cuando llegamos un poco más a que el chico piense, entonces cuando va a valer la pena cualquier sugerencia o cualquier mensaje que queramos transmitir a nuestros estudiantes. Ellos tienen que procesar la información que estoy dando a través de esta metacognición de meditación. Y bueno, la realimentación no se propone mirar hacia el pasado, sino trabajar para el futuro. Y esta es una cosa muy importante, porque cuando yo evalúo, te digo, lástima, reprobaste el curso. El estudiante ya no puede hacer nada hacia atrás. Y si simplemente le digo, reprobaste el curso, repite la materia, él va a empezar otra vez desde cero, a tratar de aprender nuevamente todo. Pero cuando yo lo realimento y le digo, no aprobaste el curso, porque las ecuaciones de primer grado que son básicas para un físico, no las pudiste lograr. Lo que necesitas es enfocarte más en estas ecuaciones y hacer más ejercicios. Entonces lo que estamos haciendo es que el estudiante trabaje para el futuro y sepa exactamente cuando repita la materia en qué se tiene que fijar. Si no, de verdad es mandarlos en cero. Esta evaluación un poco es como decirle a un estudiante, por favor sube a mi cuarto de costura y me vas a traer un dedal. Y entonces, sin más información. Así es una evaluación cuando le decimos al estudiante, tienes 7, tienes 8, tienes 5. Hay que completar esa información. En el caso del dedal, pues subes a mi cuarto de costura. Junto a la máquina de coser vas a encontrar dos mesitas. La mesa de la derecha, la que tiene la lámpara, tiene un cajón y ahí vas a encontrar el dedal. Por eso la realimentación es amplia, tiene que ser concreta, por supuesto que concreta para que el alumno la comprenda bien, pero amplia hablamos en el sentido de que la información le va a servir para saber exactamente qué cosas tiene que cambiar, dónde tiene que enfocarse o cuáles son los ejercicios o las condiciones que tiene que tener para mejorar. Bueno, pues ese fue el tema de la semana. Vamos a hacer unos ejercicios al respecto. Muchas gracias.